Saludándolos con mucho cariño en este Viernes Santo y a las 3 de la tarde para este mensaje, como es la costumbre en nuestras congregaciones, me dirijo a ustedes para la reflexión del Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 30, cuando dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque había dicho tengo sed, da la expresión consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjate que dentro de la tradición cristiana se habla de las famosas 7 palabras, es decir, 7 frases, 7 expresiones que dijo Jesucristo antes de morir. Como aportación cultural, que siempre me gusta en los contenidos dar veracidad histórica sobre estos eventos y sobre las escrituras, la exégesis, todo eso, debo decirte que fueron 6 términos, no 7. Porque en Lucas existe uno que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es una expresión que se agrega en el Evangelio mucho tiempo después. No es original de Lucas. Algún copista en este manejo de los textos y de estarlos reproduciendo y copiando para mandarlos a otras regiones y en otros años a otras gentes, a otras iglesias, pues se añadió. Ahora, la cosa importante de esa expresión es esta. Primero, sí sabían lo que hacían, porque precisamente estaba el postulado en la cruz que decía: es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Que hasta le dicen a Pilato: pon que él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato dice: lo que puse se queda. Aquí está Jesús Nazareno, rey de los judíos, en latín y en hebreo y en griego. Entonces, la cuestión es que sí sabían qué estaban haciendo, si no con la profundidad de vida, pues ahí estaba el rey de los judíos clavado. Ahora, la otra, esto de Padre, perdónalos, está cañón entenderlo, porque Tito, el emperador romano Tito, en el año 70, vamos a decir unos 30 y feria después de la crucifixión, arrasa Jerusalén y no queda piedra sobre piedra, como había dicho Cristo precisamente antes de toda la pasión. Dice: este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y había 2 expresiones ahí, 2 mensajes sobre su persona y sobre la construcción. No va a quedar piedra sobre piedra. Y fue precisamente que Lucas escribe su evangelio, te diré, sentado en las piedras, en los ladrillos de la destrucción de Jerusalén por el emperador romano Tito. Entonces, esa expresión pues llega más tarde y sí saben lo que hacen, y Tito desbarata Jerusalén. Entonces, es una expresión fuera de lugar de estas 6 que sí dijo Cristo. Y consumado es, pues muy legítima, tiene todo el valor de la expresión que dijo Jesús. Fíjate que a mí me conmueve mucho porque es lo último que dice, ¿sí? Inclina la cabeza y entrega el espíritu. Ahora, en otro momento, los otros evangelios manejan esto de la oración del niño, ¿verdad? Padre, te doy mi espíritu. Me trabé porque me quedé pensando cómo es la oración en hebreo, cómo la han traducido en español, pero esa que dice: el niño en paz me acostaré y así mismo dormiré, y te entrego mi espíritu para dormir, Señor, es la frase que emplea Jesús. Y entonces ha habido la confusión. Bueno, ¿qué fue lo último exactamente que dijo Cristo? Si la oración del niño judía de que en tus manos encomiendo mi espíritu, o la de expresión de consumado es. Nos vamos a quedar con la de Juan, porque Juan es filosófico, es teológico y maneja muchos símbolos. Entonces, cuando dice consumado es, dice inclina la cabeza y muere, entrega el espíritu. Ahora, acuérdate, ya lo he mencionado antes, pero hay gente que recién se ha incorporado a la iglesia. Esto de entregar el espíritu no es una cuestión dicótoma de que hay cuerpo y hay espíritu, el cuerpo se queda y el espíritu se va. Esa es una idea griega
platónica, neoplatónica, donde se da la intención de que el espíritu es bueno y la carne es mala, y de esa manera entonces tenemos dos o a veces tres cosas dentro de uno: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, eso no es así. En el judaísmo y nuestra herencia de pensamiento judío, cristiana, es que alma, espíritu y cuerpo son sinónimos. Son sinónimos. No es el momento, no me voy a desviar en una clase, pero en el Antiguo Testamento hay muchísimas expresiones donde se usa cualquiera de ellas para describir a la persona. Ahí viene el alma de fulano, ahí viene el espíritu de sutano, ahí viene el cuerpo de fulano. O sea, las tres como sinónimas, no por partes. Ahora, la idea griega es esa: se muere uno y se va el fantasmita volando de uno. Eso es falso. La cuestión es tan simple en el absolutismo divino, que cuando uno muere, en el absolutismo divino, donde no hay espacio-tiempo, pues ya estamos todos con Dios. Pero la otra es que por el Espíritu Santo Dios vive el tiempo con nosotros, vive el cronos, el cronómetro, el tiempo, y entonces está esperando la resurrección de todos, ¿sí? Ahora, aquí lo padre es que Cristo resucita, asciende a los cielos, donde no hay espacio-tiempo, glorificado, pero a la vez la parusía, su manifestación última visible, nos va a competir a todos para estar en la resurrección con Él para siempre. Ahora, aquí el tema, el asunto es que la muerte de Jesús y entregar el Espíritu está diciendo: murió todo, murió todo. Y esto contra herejías que surgieron pronto, fíjate, en la historicidad de estos textos, del manejo de las verdades que sucedieron y las leyendas urbanas y lo que empezó a decir la gente. Había posturas donde se decía que Cristo no murió, fíjate, que Cristo no murió, entonces que quedó como desmayado, que quedó como aturdido, porque fue muy lastimado. Los latigazos, esos 40 latigazos, que el látigo no era el que uno conoce de cuero nomás, sino era un arma muy desgastante, con aceros, cuero, que realmente lastimaba la agonía de cargar la cruz. O sea, realmente fue muy lastimado, fue muy atormentado. La película de Mel Gibson, muy morbosa, muy cruenta, maneja todo eso con un detalle que ya le llamo yo morbo, pero sí fue muy lastimado el Señor. Entonces dicen, en la cruz queda desmayado, y eso es una anomalía, porque la cruz era un instrumento de muerte. Un instrumento de muerte. Quienes han estudiado más de esto y se han metido ese detalle, hablan del proceso agónico de la cruz, que implica también asfixia. La posición, los brazos así, el cuerpo y todo el desgaste que ya había tenido a través de toda la pasión, implicaron que muriera el crucificado. No solo Jesús, sino los otros crucificados. Ahora, cuando los ladrones están al lado de Jesús y les rompen las piernas para que el peso caiga más sobre pulmones y todo eso para la asfixia, nos hacen ver más la cuestión de que el crucificado, cualquiera que hubiera sido, va a morir en un proceso agónico de asfixia. Aquí el punto es este: Jesús muere sin que le rompieran las piernas, porque también estaba profetizado que Jesús no iba a tener huesos rotos, que Jesús solo iba a morir por la asfixia de la posición y la agonía de cómo fue atormentado tanto, con tanta crueldad, y que lo hace expirar en la cruz. Ahora, de que muere absolutamente, y tengo que decirlo así, pues ya decir morir, pues es que ya quedó alguien muerto, pero al decir que muere absolutamente, me estoy refiriendo a esas posiciones y contradiciendo esas posiciones, sobre todo por tres asuntos muy importantes. El primero, los judíos. Los judíos antagónicos, por supuesto que hubieran sido los primeros en mostrar al Cristo
desmayado, que se levanta de haber estado aturdido, como fuera, o los romanos. Por eso la guardia que estuvo afuera de la tumba implicaba tanto gentiles como judíos. Se ha hablado de guardia romana, pero también había guardia judía. Había los dos elementos ahí afuera de la tumba, del sepulcro, al alba. Entonces, si Jesús hubiera pasado cualquier experiencia agónica y despierta, por decirlo así, estos dos grupos estaban a la casa, verdaderamente a la casa, de mostrar el cuerpo del Hijo de Dios. Aquí está vivo, pues lastimado, herido, maltratado, pero vivo. Ahora, el otro grupo eran los cristianos. Y dentro de lo que se dijo fue que robaron el cuerpo. Ahora, en primera, con la guardia, ¿cómo iban a robar el cuerpo? Empezando. En segunda, ¿dónde lo iban a esconder? Porque la vigilancia romana y judía a este evento fue con lupa. Y en tercera, y el más importante, no hay nada en un grupo, por grande o pequeño que sea, porque se puede engañar a muchas personas poco tiempo, se puede engañar a pocas personas mucho tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Entonces, hubiera salido a la luz de algún modo o de otro que el cuerpo estaba escondido por los cristianos. Y aquí viene un argumento todavía más importante. Los cristianos morían por la resurrección de Cristo. Te estoy diciendo, cuando los llevaban al Coliseo, cuando los llevaban con gladiadores, cuando los enfrentaban con bestias, cuando los quemaban, los sacaban de sus casas, los jalaban de los pelos, aunque sí hubo deserciones, sí hubo apóstatas que negaron la fe por cobardía, aquí el asunto es: los cristianos con valor enfrentaban la muerte de manera general. El grupo enfrentaba la muerte de manera general. La carta a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando está empezando, maneja un himno que manejaban los cristianos que iban a la agonía. Filipenses capítulo 2, decían ellos, el cual siendo en forma de Dios no se estima ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, estando en la condición de hombre, se humilla y es valiente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exalta hasta lo sumo, le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en cielos, tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Era un himno que cantaban, y el apóstol Pablo o se los da para que lo canten, o de lo que cantaban lo pone en la carta. Pero iban con valor, con estoicismo, a morir. Entonces te digo, si hubiera habido trampa donde se esconde el cuerpo, ¿quién se deja matar con ese valor y con esa determinación? Para la gloria de Dios Padre, ha resucitado, está en los cielos, y enfrentaban la muerte, despedazados por bestias o por gladiadores o como lo que fuera. Entonces, esos tres elementos, judíos, romanos y cristianos, hay que hacerlos a un lado. El hecho es que murió y el hecho es que resucitó. Pero aquí lo impactante es su expresión: consumado es. Consumado es. Está diciendo, firmo, por decirlo así, el acta, el documento donde queda establecida la salvación universal de toda la creación, en todos los tiempos y en todas las dimensiones. Amén. Aquí el asunto es, no me importa si eres terrícola, si eres marciano, si estás en otra galaxia, eso es peccata minuta, eso no importa. Sabemos que el universo es finito porque tuvo un inicio y tendrá un fin en la parusía, en la manifestación última visible del Hijo de Dios. Pero aquí el caso es que redime, que salva, que logra lo imposible, la salvación universal de toda la creación en todos los tiempos. Y mira, llamo tu atención
y quiero dejarlo claro y firmado, que mucho hemos dañado los que manejamos púlpito y expresiones y discursos diciendo que la salvación tiene exclusividad. No es cierto. Que la salvación requiere un elemento. No es cierto. Porque nunca va a ser por obras. Y déjame decirte, ni siquiera la fe. Porque la fe sería una obra. Y no es por obras para que nadie se gloríe. No es tu fe lo que te salva. Es el Hijo de Dios que te salva. No es que tú escogiste al Hijo de Dios. Es que el Hijo de Dios te escogió a ti. Y cuando dice consumado es, lo pudo hacer. Y no es selectivo, no es discriminatorio, no es exclusivo. Es al universo, implicado todas las galaxias, implicadas todas las criaturas, implicado todos los tiempos. Dios siempre ha sido padre de su creación, siempre. Hay confusión de que cuando crees ya eres hijo de Dios. No es cierto. La Escritura, cuando dice eso, el mismo Juan, con símbolos, está diciendo, te das cuenta que eres hijo de Dios, te das cuenta, has descubierto que tienes un acta de nacimiento de Dios. No que en ese momento llegues a ser, sino el poder de ser hijo de Dios es que encontraste el documento. Ha habido gente que pierde su acta de nacimiento, que pierde documentos importantes, y cuando los encuentra, festivamente celebra que los ha encontrado. O un hijo que es registrado en el registro civil, vaya las expresiones, y tiene su documento de hijo legítimo. Lo que te estoy diciendo es lo que anuncia Juan, que le da poder de ser hechos hijos de Dios, es haber descubierto lo que está diciendo aquí, que el Hijo de Dios hizo lo suficiente y absoluto y total para salvar a todas las criaturas de todo el universo con esta expresión, consumado es. La salvación sí es gracia, pero es una gracia cara, es un obsequio, pero es un obsequio súper valorado. ¿Por qué? Porque demandó la sangre del Hijo de Dios. Y cuando dice Jesús, consumado es, está afirmando lo que para los hombres era imposible, lo que el diablo quiso estorbar desde siempre, pero Dios ganó. Y ganó con esta situación de encarnarse, de estar aquí enseñando, predicando, pero pasar la pasión, ser atormentado y llegar a la crucifixión para resucitar, que es de lo que se va a hablar el domingo, porque no quedamos con un Cristo en la cruz, quedamos con un Cristo fuera del sepulcro, haciendo lo imposible, la resurrección, que garantiza este juego de palabras. Fíjate las preposiciones: muere para ti, muere por ti y resucita para ti. Fíjate, muere por ti y resucita para ti. Y aquí es algo sensacional, porque es verdad que el Nuevo Testamento enfatiza la fe de algunos cuando se da la ocasión, pero más de las veces enfatiza cuando no hay fe y Dios actúa en las vidas de las gentes. Te estoy diciendo, la obra de gracia es de Dios, no es del hombre. La fe puede ser una obra y la fe no te salva como obra. Aquí quiero que entiendas que el hecho de la muerte de Dios te salva. Lo sepas, no lo sepas, tengas fe, no la tengas, lo entiendas, no lo entiendas, pero lo mejor de todo es entenderlo. Lo mejor de todo es ver tu acta de nacimiento que te da poder, como dice la Escritura hermosa, y que te des cuenta que eres un redimido por la sangre de Cristo y te conviertas en un discípulo, en un seguidor. Porque fíjate bien, el Nuevo Testamento nunca le dijo Jesús a la gente lo que nosotros hemos venido diciendo en la historia cristiana en diferentes etapas y de diferentes modos. Alza tu mano y cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Jamás Jesucristo dijo eso en los evangelios. Lo que Jesucristo dijo fue: sígueme a Coloseo, sígueme a Coloseo, sígueme. Eso le decía Jesús a la gente. Cuando Jesús le decía a la gente sígueme, estaba implicando dos cosas en una sola. Nosotros en castellano tenemos dos verbos: discipular y seguir. Discípulo y seguidor, dos expresiones. En griego es solo una.
Por eso nosotros nos confundimos. Aquí puede ser uno un seguidor de un político porque me convino, porque me da una torta, o puedo ser discípulo de alguien sin ser su seguidor, nada más me gustan sus contenidos. Pero en el idioma de la Biblia, cuando Jesús les dice a Coluseo, sígame, está metiendo las dos cosas. Tienes que ser mi discípulo y seguirme, o seguirme y ser mi discípulo, porque las dos cosas son lo mismo. Entonces te estoy diciendo, ¿cuál es el valor de nosotros hoy día? Digo, gente que ama a Cristo y está en Él, ser discípulo, seguirle, es decir, obedecer, ser fiel, ser constante, priorizar al Hijo de Dios, sus reuniones los domingos, sus reuniones por línea, como sea, las oraciones, las escrituras, ser discípulo, que es más, nada más que ser creyente nominal o de asistencia o sentarme o ir si quiero o no quiero. No, ser discípulo es ser un seguidor. ¿Y eso qué implica? Obviamente que en el reino pues estaremos más cerca de nuestro Salvador. Eso es lo que implica, porque aquí viene el otro que está en el libro de Santiago. La fe sin obras es muerta. Es decir, que como seguidores sí cuenta todo nuestro quehacer, toda nuestra actitud, todas nuestras acciones. Entonces el seguidor, el discípulo de Jesucristo, obviamente tendrá un lugar prominente en el reino. Y en cambio, el que pues ni siquiera movía los dedos o ni siquiera estaba enterado de la obra expiatoria de Jesús, pues estará en la fiesta, pues ahora sí que coladito en los últimos sitios y no disfrutando tan plenamente el banquete, por decirlo así metafóricamente, de la fiesta con el Hijo de Dios. Entonces por eso decimos, no te pido que haces la manita y que digas que crees. Lo que te digo es, a Coluseo, sigue a Cristo como discípulo, sea un seguidor de Jesús y compromete vida, pertenencias, posesiones, prioridades, gustos por seguirle. Porque Él dijo, consumado es. Lo hizo y lo hizo bien. No le faltó. Aunque el apóstol Pablo en Colosenses dice, continuó con lo que le faltó, y parece que dice que Cristo no lo hizo completo. No. El apóstol Pablo se está refiriendo a que ahora tomó la estafeta como seguidor, como discípulo, y continuó echándole ganas en el reino, y hablando de Él, y sirviéndole, y siguiéndole, y obedeciéndole, y priorizándolo, Porque lo que hizo Jesús fue definitivo, fue sustancioso, fue absoluto, con esta preciosa expresión. Lo hice, consumado es. Y fíjate todo, fíjate todo, porque no solo fue kenosis, encarnación, como está en Filipenses 2, que deja la comodidad divina para encarnarse. No solo fue eso, sino que, como dice en Filipenses 2, se humilla, toma condición de hombre, padece lo que padeciste tú igual que yo, pero también la pasión, todo ese tormento horrible, la cruz, la herramienta más horrible, el instrumento más espantoso para matar a lo peor de la sociedad de su tiempo. Ahora es un adorno, ahora lo lucimos, pero es como ponerse una silla eléctrica, una horca de adorno, porque eso significaba en el tiempo aquel de tortura, de muerte horrible. Pasa por eso y resucita. Y dice Jesús, lo hice. Pero Él pasó también por su Getsemaní, pasó en la agonía de decir, esto está durísimo porque voy a cargar el pecado universal de todas las criaturas, de todos los tiempos, de toda la historia. Lo cargo en la cruz, está cañón, aparte del tormento físico, la carga emocional que eso implica. Y le decía al Padre que pase esta copa, y dice, pues que no se haga mi voluntad sino la tuya, como discípulo. Que no se me haga mi voluntad sino la tuya, como discípulo, como seguidor. Fue el ejemplo de eso. Y luego dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio y la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios, lo que quiere decir que tiene todo el poder. Entonces estoy diciendo, para ir a la gloria se pasa por la cruz. Para estar en la fiesta del banquete del reino se pasa por ser discípulo. Y por ser discípulo es un seguidor. Y el Cristo histórico, el Cristo glorificado, el Cristo cósmico está gritando desde los cielos antes de su parucía, lo hice, consumado es. Entonces te digo,
Tú vas a ver a todas las personas, dice las cartas a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis, una multitud incontable, no se puede contar a toda la existencia humana de todos los tiempos, no se puede contar. Ahí vas a ver a todos, pero lo mejor es verlos, ahora sí que en las primeras bancas y no en las últimas. Por eso vale la pena ser un seguidor. Y fíjate la ironía, en la historia cristiana, los desertores, los apóstatas, los que se rendían por la persecución, para disciplinarlos en las reuniones, los sentaban hasta atrás. Cosa que ahora es favorito de la gente, llegar a las reuniones y sentarse hasta atrás. Y yo me río porque como historiador sé que sentados hasta atrás eran los más malos, los más maletas, los que estaban disciplinados por chillones, por desertores, por débiles. Fíjate qué ironía. En cambio, adelante, que es la ilustración, pues están los discípulos, los seguidores, los que quieren echarle corazón a la fe y a su obediencia al Hijo de Dios. Entonces, lo que hace Cristo es definitivo, es absoluto, es universal. Y lo declaró con esa expresión. Lo hice, lo logré, por eso la posición cristocéntrica, cristológica, debe ser la obsesión de todo discípulo, la pasión de todo creyente. Jesucristo, el Hijo de Dios, y que se nos llene la boca cuando decimos Jesucristo, porque Él lo hizo, es nuestro héroe, Él lo hizo, consumado es, lo hice, la victoria por la humanidad, y luego la resurrección, muero por ti, para vivir para ti, y la consecuencia del discípulo, la consecuencia natural es, y yo, Señor, y yo, tomo mi cruz cada día, muero por ti, para vivir para ti. Consumado es.